Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para chismecitos, opiniones sin filtro y por supuesto mucho amor por las series y las parejas que nos roban el corazón. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos, muchísimos, les apasiona tanto como a mí. Si adivinaron, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o como los conocemos cariñosamente, Anker. Prepárense porque hoy voy a confesarles mi obsesión. Sí, mi obsesión con esta pareja, con su química en pantalla, con sus momentos fuera de ella y por supuesto con ese debate eterno, ¿es amor real o puro marketing? Vamos a analizarlo todo, desde sus inicios en Senkalkapm, hasta las últimas noticias que los involucran. Así que si eres tan fan como yo de Anker, ponte cómodo, agarra tus palomitas y vamos a darle. Pero antes de empezar a desmenuzar cada detalle de esta relación que nos tiene a todos al borde del asiento, quiero pedirles un favor enorme. Si eres nuevo por aquí y te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo cositas nuevas y créeme, no querrás perdértelas. Además, suscríbanse porque voy a estar sorteando un regalito sorpresa para uno de mis suscriptores Anker Lovers, así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al lío. A ver, ¿por dónde empezamos? Kerem y Hande. Dos nombres que se volvieron sinónimo de éxito, de belleza, de talento y sobre todo, de una química arrolladora que traspasó la pantalla. Cuando Senkalkapm llegó a nuestras vidas, creo que nadie se imaginaba el impacto que iba a tener. La historia de Eda y Serkan con sus personalidades opuestas pero complementarias, nos enganchó desde el primer momento. Pero seamos honestos, más allá de la trama, lo que realmente nos cautivó fue la conexión innegable entre Hande y Kerem. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba a una conexión que iba más allá de la actuación. Y claro, las redes sociales no tardaron en estallar. Fanáticos de todo el mundo empezaron a shippearlos, a crear edits, a analizar cada interacción y por supuesto, a soñar con que ese amor que veíamos en la pantalla se hiciera realidad en la vida real. Fue una locura colectiva, una fiebre Anker que contagiaba a todo aquel que se cruzaba con un vídeo, una foto o una simple mención de la pareja. Y no era para menos, la química entre ellos era palpable, se podía sentir en el aire. Era como si Eda y Serkan hubieran saltado de la pantalla y se hubieran convertido en Kerem y Hande, o viceversa. Y luego... ¡bam! Se confirmó. Kerem y Hande eran pareja. El mundo Anker explotó de alegría. Las fotos de sus vacaciones, sus mensajes de amor en redes sociales, sus apariciones públicas, todo era un festín para los fanáticos que estábamos completamente enamorados de esta pareja. Parecía un cuento de hadas, una historia de amor perfecta que había nacido en el set de grabación. Era la confirmación de que los sueños sí se hacen realidad, de que el amor verdadero existe y, lo mejor de todo, estaba frente a nuestros ojos. Cada entrevista, cada interacción, cada foto era analizada con lupa en busca de nuevas pistas, de nuevas muestras de afecto. Los fans se convirtieron en detectives, en expertos en lenguaje corporal, capaces de descifrar hasta el más mínimo gesto de la pareja. Pero como todo en la vida, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento. Las apariciones juntos se hicieron menos frecuentes, los mensajes en redes sociales disminuyeron y finalmente llegó la confirmación, Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre la comunidad Anker. El mundo perfecto se desmoronó, el cuento de hadas llegó a su fin. Los fans se sintieron traicionados, desilusionados, como si hubieran perdido a dos amigos muy queridos. Aquí es donde la historia se pone interesante, ¿no creen? Porque es aquí donde empieza el debate, ¿fue amor real o puro marketing? Muchos argumentan que la relación fue una estrategia publicitaria para impulsar el éxito de la serie. Que todo fue un montaje para mantener a los fans enganchados y generar más interés en Senkalkapm. Y la verdad, es que no podemos negar que la relación de Anker le dio un impulso enorme a la serie. La atención mediática que generó fue increíble y obviamente, eso se tradujo en más audiencia y más éxito. Los números hablan por sí solos, el rating de la serie se disparó, las redes sociales se inundaron de contenido Anker y las marcas se peleaban por tener a la pareja como imagen. Desde este punto de vista, la relación podría verse como una brillante estrategia de marketing que benefició a todos los involucrados. Pero,
¿Eso significa que no hubo amor real? Yo personalmente creo que no. Creo que sí hubo una conexión genuina entre ellos. Quizás no fue el amor eterno que todos esperábamos, quizás no fue perfecto, pero creo que sí hubo sentimientos reales. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, no se pueden fingir tan bien. Y además recordemos que estaban pasando mucho tiempo juntos, trabajando en un proyecto que les apasionaba y compartiendo momentos íntimos. Es natural que surgieran sentimientos entre ellos. Imaginen la situación, dos personas jóvenes, atractivas, talentosas, compartiendo horas y horas de trabajo, interpretando a una pareja enamorada. Es como una receta para el romance. Y además hay que tener en cuenta el factor vulnerabilidad. Estar expuesto a las cámaras, a las críticas, a la presión mediática puede generar un vínculo muy fuerte entre dos personas que se apoyan mutuamente. Lo que pudo haber pasado después, eso ya es otra historia. Quizás la presión mediática fue demasiado fuerte, quizás sus carreras tomaron caminos diferentes, quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Las razones pueden ser muchas y al final, solo ellos saben la verdad. El mundo del espectáculo es implacable. La fama, el dinero, la agenda apretada, los compromisos profesionales pueden poner a prueba cualquier relación. Y en el caso de Anker, quizás simplemente no pudieron superar estos obstáculos. Quizás la magia que existía en el set de grabación no pudo trasladarse a la vida real. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Anker dejó a muchos fans devastados. Fue como si se rompiera un pedacito de ese cuento de hadas que tanto amábamos. Pero a pesar de la tristeza, creo que es importante recordar los buenos momentos, la alegría que nos brindaron y la química innegable que tenían en pantalla. No podemos negar que Anker nos hizo soñar, nos hizo creer en el amor verdadero y nos regaló momentos inolvidables. Y eso al final es lo que importa. ¿Y ahora, qué pasa con Anker hoy en día? Bueno, ambos están enfocados en sus carreras. Ande sigue cosechando éxitos como actriz y modelo, y Kerem está expandiendo sus horizontes, trabajando en proyectos internacionales y demostrando su talento en otros ámbitos. Ande se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando series y películas que arrasan en rating. Su belleza y su talento la han convertido en un ícono de la moda y es embajadora de importantes marcas internacionales. Kerem, por su parte, ha apostado por una carrera más internacional, buscando proyectos que le permitan mostrar su versatilidad como actor. Ha participado en producciones de Hollywood y se ha convertido en un referente de la moda masculina. Recientemente han surgido algunos rumores de que podrían estar en contacto nuevamente. Algunos fans han notado interacciones sutiles en redes sociales, otros aseguran haberlos visto juntos en secreto. Pero por ahora, todo son especulaciones. No hay nada confirmado. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla de los fans Anker. Cada like, cada comentario, cada mención es analizada con lupa en busca de una señal, de una prueba de que la llama sigue viva. Los rumores de reconciliación resurgen cada cierto tiempo, alimentando la esperanza de los fans. Pero hasta el momento todo se ha quedado en simples especulaciones. Y aquí es donde entra mi obsesión. Porque a pesar de que hayan pasado años desde su ruptura, sigo creyendo en la magia de Anker. Sigo pensando que hay algo especial entre ellos. Quizás no vuelvan a ser pareja, quizás solo sean amigos, pero creo que siempre habrá una conexión única entre ellos. El tiempo lo cura todo, dicen. Y quizás con el tiempo Anker han logrado superar sus diferencias y han aprendido a valorar lo que tuvieron. Quizás la distancia les ha permitido ver las cosas con otra perspectiva y han descubierto que a pesar de todo, siguen sintiendo algo el uno por el otro. Quizás soy una romántica empedernida, quizás estoy viviendo en un mundo de fantasía, pero no puedo evitarlo. Anker me robó el corazón y sigo esperando, aunque sea en secreto, una segunda oportunidad para esta pareja que nos hizo soñar. Soy consciente de que quizás nunca vuelvan a estar juntos, pero no puedo evitar la esperanza. El corazón tiene razones que la razón no entiende, dicen. Y mi corazón Anker sigue latiendo con fuerza. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo amor real entre Kerem y Ande? ¿Creen que podrían volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios. Me encantaría saber sus opiniones y leer sus teorías sobre Anker. Quiero saber si compartimos la misma obsesión, si creen en la magia Anker tanto como yo.
En resumen, hoy hemos explorado la historia de amor de Kerem y Hande, desde sus inicios en Senkalkapm hasta la actualidad. Hemos analizado su química en pantalla, su relación fuera de ella y el debate eterno sobre si fue amor real o puro marketing. Hemos recordado los buenos momentos, lamentado la ruptura y, por supuesto, soñado con una posible reconciliación. Hemos desmenuzado cada detalle de su historia, desde los primeros rumores hasta las últimas especulaciones. Hemos analizado los hechos, las teorías y las emociones. Y hemos llegado a la conclusión de que, al final, lo que importa es el legado que nos dejaron, un cuento de hadas moderno que nos hizo soñar con el amor verdadero. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chisme y amor por Anker. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me he divertido mucho compartiendo mi obsesión con ustedes y leyendo sus comentarios. Antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con todos sus amigos Anker Lovers. Y no se olviden de dejarme sus comentarios. Quiero saber qué opinan sobre esta pareja que nos tiene a todos obsesionados. Quiero saber si son team amor verdadero o team marketing estratégico. Y por último, pero no menos importante, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy preparando contenido nuevo y emocionante para ustedes. Tengo muchas ideas para futuros vídeos, desde análisis de otras parejas de la farándula hasta tutoriales de maquillaje inspirados en Undercell. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. ¡Viva Anker! Besitos a todos.